Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 102. Luto por la calamidad. 1. Wang Lin había vigilado a la persona que sostenía el jade que contenía parte de su alma. En el momento en que vio que los tres iban a aplastar los jades, abrió la boca. Una espada voladora verde salió volando y atacó a los tres. En el instante en que apareció la luz verde, la temperatura en el área bajó. La espada voladora que Wang Lin había refinado con su sangre también había cambiado después de que Wang Lin comenzó a cultivar el método de ascensión al inframundo. La energía yin había entrado en la espada voladora. La energía yin en la espada era muy tiránica. Todas las plantas en el área se congelaron de repente. Incluso todos los cultivadores en la etapa inicial de la fundación de establecimiento sintieron sus cuerpos entumecidos mientras el escarcha comenzaba a formarse en su ropa. El cultivador que sostenía el jade que contenía el fragmento del alma de Wang Lin estaba conmocionado. No tuvo tiempo de aplastar el jade. Lo único que pudo hacer fue retroceder rápidamente. Pero ni en sus sueños esperaba que la espada voladora comenzara a zumbar y luego desapareciera de su vista de repente. Rápidamente lanzó tesoros mágicos para defenderse, pero era demasiado tarde. La espada voladora apareció a 1 metro de distancia del cultivador y le atravesó la garganta. La sangre salió rociando del lugar donde la espada perforó. Él se sostuvo la garganta con ambas manos mientras caía con una expresión de incredulidad en el rostro. Wang Lin saltó, agarró el jade y lo arrojó a su bolsa de almacenamiento. Todo esto sucedió demasiado rápido. Llamarlo un rayo fulminante sería muy apropiado. Al mismo tiempo, los otros dos cultivadores habían aplastado sus jades. Apareció humo rosa y se extendió como olas hacia el área circundante. En el momento en que los ataúdes que llevaban los discípulos de la secta del cadáver entraron en contacto con el humo rosa, se escucharon sonidos de arañazos desde dentro de los ataúdes. Era como si hubiera personas acostadas en los ataúdes y arañando el interior con sus uñas. Mirando a los cultivadores de la fundación de establecimiento, todos parecían estar bajo el efecto de una técnica de atadura. No podían moverse en absoluto. Después de aplastar los jades, los dos cultivadores en la etapa tardía de la fundación de establecimiento ni siquiera miraron a Wang Lin mientras cargaban de vuelta hacia la puerta que estaba a punto de colapsar. Los dos desaparecieron en la puerta en un destello y luego la puerta se disipó en motas de luz dorada y desapareció sin dejar rastro. Wang Lin no dijo ni una palabra. Se retiró rápidamente mientras observaba a los discípulos de la secta del cadáver y comenzó a reflexionar. Los sonidos de arañazos se volvieron aún más intensos, hasta que uno de los ataúdes se rompió y una mano se extendió. Seguido del sonido de una respiración pesada. Lentamente, una momia con cabello largo y negro se incorporó en el ataúd. Sus ojos emitían un brillo verde mientras escaneaba los alrededores hasta que su mirada finalmente se posó en su maestro. Sus ojos inyectados en sangre se volvieron fríos mientras soltaba un grito y agarraba a su maestro. Respiraba con fiereza por la nariz. El cultivador en la etapa inicial de la fundación establecida tembló mientras su cuerpo se convertía en un gas blanco. El gas blanco fue inhalado por el títere del cadáver. Al mismo tiempo, el cuerpo marchito de la momia comenzó a recuperarse. No pasó mucho tiempo antes de que el cultivador se redujera a un saco de huesos, mientras que el títere del cadáver había regresado a una forma humana. El títere del cadáver inhaló de nuevo y el cultivador soltó un grito antes de morir. Un gas amarillo escapó del cuerpo del cultivador. El títere del cadáver agarró el gas amarillo y se lo metió en la boca. Pronto, el títere del cadáver cambió hasta que se parecía exactamente al cultivador que acababa de morir. Al mismo tiempo, uno por uno, los ataúdes se rompieron y una a una, las manos de los títeres del cadáver se extendieron. Todos estos títeres del cadáver atacaron a sus maestros una vez que escaparon. No todos los títeres del cadáver hicieron esto. Aproximadamente la mitad de los títeres del cadáver salieron y simplemente se quedaron allí, confundidos. Wang Lin estaba atónito mientras miraba la escena ante él. Todos los títeres del cadáver que se habían transformado para parecerse a sus maestros tenían un cultivo en la etapa tardía de la fundación establecida. Wang Lin miró fijamente a estos seres extraños.
Se le erizó la piel mientras retrocedía lentamente. Pronto se oyeron gritos procedentes de esa dirección. Todos los títeres del cadáver que habían tomado la forma de sus maestros se abalanzaron sobre los discípulos restantes de la secta del cadáver. La sangre y los restos corporales volaban por el aire. Wang Lin se dio la vuelta y escapó sin decir una palabra. Después de escapar lo suficiente, Wang Lin se detuvo justo fuera de una jungla. Sintió que finalmente había experimentado lo cruel que era la secta del cadáver. Si no hubiera impedido que ese cultivador aplastara la jade, él mismo se habría convertido en comida para esas criaturas. Wang Lin rió fríamente en su interior. Sabía que este valle de Hueming era muy peligroso, ya que tanto las sectas ortodoxas como las sectas demoníacas se habían reunido aquí para competir por el derecho a entrar en el campo de batalla extranjero. Wang Lin no quería involucrarse en esto. Solo quería encontrar lugares de yin extremo y entrar en cultivo a puerta cerrada para fortalecerse. Cuanto más contacto tenía con el mundo del cultivo, más peligro enfrentaba. Sentía que un solo paso en falso lo llevaría a la muerte. Pero como ya había entrado en el mundo del cultivo, la única manera de asegurar su seguridad era volverse más fuerte. Al mismo tiempo, el elemento madera que necesitaba la perla desafiante del cielo también era un asunto importante en el corazón de Wang Lin. Mientras pensaba en esto, Wang Lin de repente dio un paso atrás. Un rayo de luz negra pasó zumbando por donde Wang Lin acababa de estar. Lo siguió una risa. Mocoso, esquivaste bastante rápido. Un joven vestido con ropas lujosas salió lentamente. Después de examinar a Wang Lin, preguntó: ¿De qué secta eres? Wang Lin respondió fríamente: Secta del cadáver. El joven elegantemente vestido se sorprendió. Preguntó: ¿Secta del cadáver? Se rumorea que todos los discípulos de la secta del cadáver llevan un ataúd consigo. ¿Dónde está el tuyo? Wang Lin miró fijamente al joven y frunció el ceño. El joven resopló con frialdad. Apuntó con el dedo hacia Wang Lin y una luz negra apareció en su mano mientras decía: No importa si eres de la secta del cadáver o no. Deja tu bolsa de almacenamiento. Una luz fría brilló en los ojos de Wang Lin. Extendió su sentido divino y descubrió que había 3 personas más en la jungla. No dijo nada mientras retrocedía unos pasos. Cuando el joven vio a Wang Lin retroceder, mostró una expresión de desprecio. Hizo un gesto con la mano y disparó la luz negra hacia el pecho de Wang Lin, apuntando directamente al corazón. Wang Lin frunció el ceño y agitó las mangas, formando una técnica de atracción que creó una mano gigante delante de él. La luz negra penetró unos centímetros en la técnica de atracción antes de desaparecer. Wang Lin miró fríamente al joven. Con su sentido divino, notó que los 3 que se escondían en la jungla se acercaban rápidamente. No quería perder tiempo con ellos, así que retrocedió rápidamente. El joven se enfureció. Aunque ambos estaban en la etapa inicial de la fundación de establecimiento, él tenía 3 hermanos que venían, y uno de ellos ya estaba en la etapa media de la fundación de establecimiento. Los 4 no se movieron con el resto de la gente de la secta Tian Dao. Decidieron usar esta oportunidad para robar a otros. Hay que decir que durante esta competencia, todas las sectas habían entregado muchos tesoros mágicos para aumentar el poder de los discípulos de la fundación de establecimiento. Cuando el joven vio que Wang Lin estaba solo, sintió el impulso de matarlo, y al verlo intentar huir, sacó una palmada de su bolsa de almacenamiento y un gobernante de 8 pulgadas salió volando. Este gobernante era completamente verde. Al aparecer, emitió un aroma poderoso. El joven tomó una profunda respiración y, sin decir una palabra, apuntó el gobernante hacia adelante. El gobernante tembló y de él creció un gran hongo negro. El hongo se desprendió del gobernante y flotó en el aire. Con expresión seria, el joven sacó rápidamente algo de su bolsa de almacenamiento y lo lanzó. Wang Lin vio un destello de luz roja cuando una avispa roja voló hacia el hongo y lo devoró en unos pocos bocados. La avispa de repente se volvió varias veces más grande. Tenía el tamaño de un puño. Dejó escapar un grito y se lanzó hacia Wang Lin. Aunque todo esto parezca lento, ocurrió en un abrir y cerrar de ojos.
Los ojos de Wang Lin se volvieron fríos mientras la pequeña espada voladora verde aparecía delante de él y se lanzaba hacia la avispa. La avispa emitió un zumbido y se esquivó hacia un lado de la espada voladora, pero al mismo tiempo, la espada voladora desapareció de repente. La espada voladora volvió a aparecer frente al joven y le atravesó el pecho, dejando un agujero sangrante. El joven vestido lujosamente no tuvo tiempo de reaccionar antes de morir. El momento en que el joven murió, el gobernante se atenuó y cayó al suelo. Wang Lin usó su técnica de atracción para agarrarlo rápidamente, junto con la bolsa de almacenamiento del joven, y se marchó. La avispa dio una vuelta en el aire y persiguió rápidamente a Wang Lin. Al mismo tiempo, 3 figuras salieron corriendo de la jungla. Eran 2 hombres y una mujer. Uno de los hombres tenía el rostro sombrío mientras miraba el cuerpo en el suelo y gritó: «Persíganlo». En ese preciso momento, en un pequeño pueblo en la frontera norte de Shao, aparecieron 2 invitados no deseados. Uno de ellos era muy delgado, vestía una túnica negra y tenía ojos que transmitían una mirada venenosa. A su lado estaba una persona con un aspecto etéreo. Esta persona era muy anciana y llena de arrugas, pero tenía un aire especial. El aura que emanaba contrastaba claramente con la aura oscura del hombre delgado. Actualmente, estaba parado fuera del pueblo con un espejo antiguo. Sus manos formaban sellos constantemente mientras calculaba algo. El hombre de túnica negra estaba lleno de intenciones asesinas cuando dijo: «Compañero cultivador Kimin, ¿lograste calcularlo?» El cultivador frunció el ceño y dijo: Ten Huayuan, no sabes el nombre ni el aspecto de esa persona. ¿Cómo se supone que deba encontrarlo solo con el poder de una maldición? El anciano de túnica negra era Ten Huayuan. Lo miró fijamente al otro hombre y dijo, palabra por palabra: «Compañero cultivador Kimin, estoy dispuesto a entregar el token del Valle Gufen a cambio de tu habilidad para predecir los cielos. Si puedes encontrarme a la familia de esa persona, te ayudaré con lo que necesites, siempre y cuando esté en mis posibilidades». El cultivador lo pensó por un momento. Suspiró y dijo: Está bien, lo intentaré lo mejor que pueda. Pero, compañero cultivador Ten, todo rencor tiene un origen y toda deuda tiene un deudor. Espero que no mates a demasiada gente. Saludos a los que le dan like, incluso antes de ver el video. Esto es confianza. Capítulo 103. Luto por la calamidad. 2. Ten Huayuan esbozó una sonrisa siniestra mientras liberaba una inmensa aura asesina. «Lier, tu abuelo va a vengarte». Él pensó en secreto. Al pensar en Ten Li, Ten Huayuan no pudo evitar sentir una profunda tristeza en su corazón. El discípulo de la 4ª generación más destacado de la familia Teng había sido asesinado de repente por alguien. Después de la muerte de Ten Li, Ten Huayuan investigó el asunto y descubrió lo que realmente había sucedido. Aparte de Wang Lin, cualquier otra persona involucrada fue anotada por Ten Huayuan. «Compañero cultivador Ten, según mis cálculos, esa persona está en el Valle Huemin. ¿Por qué quieres buscar a su familia? Deja esto atrás. Cada deuda tiene su cobrador. Si se sabe que descargaste tu ira sobre mortales, no quedará bien». El otro cultivador suspiró y dijo. El rostro de Ten Huayuan se ensombreció mientras miraba fijamente al otro cultivador sin decir una palabra. El cultivador sonrió con amargura y negó con la cabeza. Sostuvo un espejo de bronce y formó un sello con su mano derecha. El espejo de bronce flotó inmediatamente en el aire y comenzó a moverse como si estuviera buscando algo. Sin embargo, después de volar de un lado a otro durante mucho tiempo, no pudo encontrar la dirección correcta. El cultivador frunció el ceño. Sabía que esto ocurría porque había muy pocas pistas. Apuntó al espejo y este voló de vuelta a su mano. El cultivador se mordió el dedo y rápidamente dibujó un símbolo con su propia sangre en el espejo. Volvió a lanzar el espejo al aire. Esta vez, creció varias veces su tamaño original. El espejo era cristalino y su superficie mostraba ondas. El espejo se inclinó y se dirigió hacia Ten Huayuan. «No te sorprendas, compañero cultivador Ten. Mi espejo necesita absorber el aura de la maldición que hay entre ustedes dos.
El cultivador dijo con una expresión seria. Unas trazas de gas negro salieron de la frente de Teng Huayuan e ingresaron en el espejo. Las ondas en el espejo aumentaron hasta que se imprimió la imagen de una gran casa en él. Los ojos de Teng Huayuan se llenaron de intención asesina. Después de observar, se volvió hacia el otro cultivador. El cultivador vaciló y exhaló un suspiro. Movió su mano derecha y el espejo voló hacia el suelo. Inmediatamente, aumentó de tamaño hasta ser del tamaño de una persona. El cultivador esbozó una sonrisa forzada y entró en el espejo. Teng Huayuan sonrió y lo siguió. Después de que los dos entraron, el espejo se encogió hasta desaparecer por completo. Había un pequeño pueblo a 100 kilómetros de ese lugar. La familia Wang se consideraba una familia importante en esa región. Se decía que la familia Wang tenía miembros más jóvenes que se habían unido a sectas de cultivadores. Este tipo de noticias se propagaban rápidamente en estas áreas pequeñas. La familia Wang comenzó como una familia de carpinteros con varias tiendas en los pueblos. Desde la perspectiva de un forastero, la familia Wang era la más grande en la zona. En todo el pueblo, el edificio más lujoso era la casa principal de la familia Wang. Ese día, el sol en el cielo era como un horno gigante que calentaba la tierra. Un guardia de la familia Wang estaba recostado contra un pilar, abanicándose para refrescarse. Su túnica de algodón ya estaba empapada en el pecho y la espalda. Este clima infernal es tan caluroso. ¿Cómo se supone que debemos vivir así? El guardia abrió su túnica y se abanicó con más fuerza. En ese momento, la puerta de un edificio lateral se abrió y una sirvienta salió con un cuenco. Caminó a través de la casa principal hasta llegar a la puerta. Hermano, bebe esta sopa de ciruelas agrias para refrescarte. Ella rió y dijo. El guardia se dio la vuelta y vio a la chica. De repente, sonrió y tomó el cuenco. Se lo bebió de un trago. Pronto sintió una sensación fresca en su cuerpo y suspiró. Los amos saben realmente cómo disfrutar. Esta sopa de ciruelas agrias helada es deliciosa. Hermana, cuando saliste, el joven maestro Hao no te vio, ¿verdad? La chica tomó el abanico y ayudó a abanicar al guardia mientras sonreía. Hermano, puedes estar tranquilo. El joven maestro no me vio. Aproveché el momento en que no miraba para salir. Además, el joven maestro Hao es una persona muy buena, así que incluso si me hubiera visto, no habría problemas. El guardia disfrutó de su hermana abanicándolo. Asintió. Eso es cierto. El joven maestro Hao es un inmortal. ¿Cómo se molestaría con nosotros? Hermana, debes destacarte más. Si logras captar la atención del joven maestro Hao y te conviertes en su concubina, entonces yo, tu hermano, lo tendré fácil. Solo dame un trabajo como personal de la casa y estaré feliz. Las mejillas de la chica se sonrojaron mientras ponía los ojos en blanco hacia su hermano. Hermano, has trabajado para la familia Wang más tiempo que yo. He oído que hay un total de 3 jóvenes maestros elegidos por inmortales, pero he estado aquí durante 3 años y, aparte del joven maestro Hao, solo he visto al joven maestro Suo una vez. ¿Dónde está el tercero? El guardia dijo con orgullo. Esto sí lo sé. Ese tercer joven maestro se llama Wang Lin. No puede compararse con el joven maestro Hao y los demás. He oído que era un... Mientras hablaba, de repente cerró la boca y miró fijamente al cielo. Vio una luz arcoíris que volaba rápidamente hacia ellos y aterrizaba en el suelo en un instante, revelando a un joven vestido de negro. La piel de este joven era tan suave como el jade y su rostro era muy guapo. Llevaba una espada a la espalda. Pero si uno lo observaba de cerca, vería que ya no era un joven. Había líneas cerca de las comisuras de sus ojos. La arrogancia de su juventud ya no estaba presente. En su lugar, había un sentido de madurez. J.O. con acento agudo. Joven maestro Zuo. El guardia tartamudeó y se inclinó rápidamente. La chica se sobresaltó por la forma en que el joven maestro aterrizó. Rápidamente se escondió detrás de su hermano. Esta persona era Wang Suo. Frunció el ceño mientras miraba al guardia. Tu nombre es Wang Tao, ¿verdad? El guardia no esperaba que Wang Suo recordara su nombre. Su ánimo se elevó de inmediato. Maestro, soy Wang Tao. Respondió. Wang Suo dudó un momento.
Wang Tao, ¿quién te contó sobre Wang Lin? ¿Qué dijeron? Y dijo lentamente. El corazón de Wang Tao se agitó. Fue el mayordomo quien lo dijo. Dijeron que está demasiado avergonzado para regresar a casa, y que era un inútil que intentó competir contigo por el derecho a convertirse en inmortal. Mientras decía, Wang Suo reflexionó en silencio. Después de un largo rato, dejó escapar un suspiro. Murmuró para sí mismo y también para Wang Tao. Inútil. Comparado con él, me temo que yo soy el verdadero inútil. Wang Tao se sorprendió. Escuchó las palabras de Wang Suo y se sintió muy confundido. Justo en ese momento, un joven salió de la casa. Este joven era muy robusto y guapo. Se quedó allí, mirando a Wang Suo. Wang Suo, han pasado años desde la última vez. Y dijo con calma. Wang Suo sonrió amargamente. Wang Hao, no nos hemos visto en 3 años. Has cambiado mucho. El rostro de Wang Gao estaba lleno de melancolía. Ambos guardaron silencio. El guardia Wang Tao y su hermana menor se quedaron al lado, sin atreverse a respirar. Sabía que estos dos eran los genios de la familia Wang, muy por encima de ellos. ¿Alguna noticia sobre Wang Lin? Wang Gao susurró. Wang Suo mostró una expresión complicada. Después de que dejó la secta en Yue, no ha habido noticias. Wang Gao suspiró. ¿En qué nivel de cultivación estás ahora? Con tu talento, deberías haber llamado la atención de muchos ancianos en la secta Xuandao. Y preguntó. Wang Suo respondió con amargura. Ha sido difícil avanzar. Estoy en el 11º nivel de condensación de Qi, y eso solo porque gané la competición el año pasado por suerte, y me permitieron entrar en la montaña posterior. Me pregunto en qué nivel de cultivación estará él ahora. Debe estar al menos en el 15º nivel ya. Wang Gao reflexionó un momento y se rió de sí mismo. Solo estoy en la 7ª capa. Apenas han pasado unos pocos años y la brecha ya se ha ampliado tanto. Wang Tao estaba conmocionado. Aunque no sabía qué eran la condensación de Qi o el establecimiento de fundación, por las palabras de los dos jóvenes maestros, entendió que este Wang Lin no era el inútil que el mayordomo había descrito. En ese momento, el cielo se oscureció de repente y el calor en el aire desapareció abruptamente. Un espejo enorme apareció en el cielo de manera silenciosa. Ondas aparecieron en la superficie del espejo mientras dos personas salían de él. Uno de ellos tenía un aura muy inmortal, y el otro estaba envuelto en un aura malévola. Una presión enorme descendió del cielo. Las expresiones de Wang Suo y Wang Gao cambiaron drásticamente. No se atrevieron ni a respirar. Wang Suo unió rápidamente las manos. Soy Wang Suo de la secta Xuandao. Saludo a ambos seniors. ¿Secta Xuandao? ¿Tienen prueba de eso? El inmortal de aspecto etéreo se sorprendió y preguntó. El corazón de Wang Suo dio un salto. Sintió que algo malo iba a ocurrir, por lo que rápidamente sacó su jade de identidad. El cultivador tomó el jade y lo examinó. Luego miró a Wang Gao. ¿Tú también lo eres? Y preguntó. Wang Gao era inteligente. Asintió sin dudarlo. Ten Huayuan emitió un bufido mientras agitaba la mano. Con dos estruendos, las cabezas del guardia y su hermana pequeña explotaron. La sangre salpicó por todas partes. Dos nubes de gas amarillo flotaron desde los cuerpos. Ten Huayuan sacó una bandera y recolectó las dos nubes de gas. Poco después, dos rostros llenos de dolor aparecieron en la bandera. Eran el guardia y su hermana. Ten Huayuan dijo con severidad. Hoy, nadie saldrá vivo de aquí. Dio un paso más allá de Wang Suo y Wang Gao hacia la casa principal. En cuanto a Wang Lin, se movía rápidamente a través del valle Huemin. Detrás de él había dos cultivadores masculinos y una cultivadora femenina. Estaban llenos de intenciones asesinas mientras lo perseguían. Mientras corría, su corazón le dolió de repente, como si una estaca lo atravesara. Este dolor no provenía de ninguna herida, sino de un sentimiento en su corazón. Una sensación desconocida de pánico y frustración apareció en su corazón. Capítulo 104. Luto por la calamidad. Final. Wang Lin nunca había sentido algo así antes. Era un dolor que lo hacía querer arrancarse el corazón. Era como si toda la sangre de su cuerpo se drenara de inmediato. Olas de mareo golpearon su cabeza. Wang Lin resistió este dolor inesperado mientras corría rápidamente.
Se giró y vio que esos 3 todavía lo perseguían. Sus ojos se volvieron fríos mientras cambiaba de dirección hacia el área de reunión de la secta del cadáver. 4 rayos de luz volaron rápidamente a través del valle Huemin. Los únicos pensamientos en la mente de Wang Gao y Wang Suo eran pánico e impotencia. No se atrevieron ni a moverse mientras veían cómo Wang Tao y su hermana morían frente a ellos. El cultivador de aspecto etéreo reveló una expresión compleja en su rostro. Suspiró y se dio la vuelta para no tener que mirarlos más. Teng Huayuan sonrió mientras entraba en la casa. Cerró la mano. Cuando la abrió de nuevo, apareció un anillo de luz púrpura, impidiendo que la gente saliera. Luego dio un paso y entró en una de las casas laterales. Ese era el lugar donde vivían los sirvientes. Olas de gritos miserables provenían de la casa y corrientes de gas amarillo eran recolectadas por la bandera. 7 u 8 rostros que parecían doloridos de los sirvientes de la familia Wang aparecieron en la bandera. Teng Huayuan no se detuvo mientras entraba en la siguiente casa y más gritos siguieron. El cuerpo de Wang Gao tembló. Quería resistirse, pero no pudo decir ni una palabra. Pronto, todos los sirvientes de la familia Wang habían sido convertidos en fantasmas y el rostro de Teng Huayuan estaba muy serio. El resto de la familia Wang fue alertado por los gritos e intentó escapar, pero para su horror, encontraron una luz púrpura que les impedía salir. Solo podían oír el flujo constante de gritos miserables que provenían del exterior. Este tipo de miedo hizo que toda la familia Wang se sintiera inquieta. Teng Huayuan murmuró para sí mismo. Lier, esa persona te mató, así que yo mataré a toda su familia para vengarte. Con eso, dio un paso hacia otra habitación. El cuerpo de Wang Gao se sacudió como si alguna fuerza estuviera surgiendo de su interior. Dio unos pasos hacia adelante y gritó con fuerza. No. Teng Huayuan se volvió y esbozó una sonrisa burlona. Hizo un gesto con la mano y esa casa se convirtió en polvo sin hacer ruido, revelando a un hombre y una mujer cuyos rostros estaban llenos de miedo. Este hombre y esta mujer eran el tercer tío y la tía de Wang Lin, que también eran los padres de Wang Gao. La mano derecha de Teng Huayuan se extendió y el padre de Wang Gao flotó en el aire con la mano alrededor de su cuello. Su rostro se puso inmediatamente rojo y abrió la boca, mostrando una expresión de sufrimiento. Los ojos de Wang Gao estaban inyectados en sangre mientras las lágrimas fluían. Dejó escapar un rugido y estaba a punto de correr cuando Wang Suo lo sujetó. Wang Suo susurró. Wang Hao, no seas imprudente. Esa persona es un cultivador del alma naciente. Teng Huayuan esbozó una sonrisa burlona. Cerró su mano derecha. Con un estruendo, la cabeza del padre de Wang Gao se convirtió en pulpa. Su cuerpo cayó al suelo. Luego su alma salió y fue recolectada por la bandera. No. La voz de Wang Gao se volvió ronca. Sintió un dolor en el pecho mientras tosía sangre. Miró el cuerpo de su padre y murmuró. ¿Por qué? ¿Por qué? Teng Huayuan una vez más agarró a la madre de Wang Gao, le aplastó el cráneo y la arrojó frente a Wang Gao. El cuerpo de Wang Gao se sacudió mientras tosía más sangre y finalmente se desplomó. Abrazó el cuerpo de su madre. Las lágrimas le corrieron por los ojos mientras gritaba. ¿Por qué? La expresión de Teng Huayuan se oscureció. Hizo un gesto con la mano y bajo el brillo de la luz púrpura, todas las casas se convirtieron en polvo. Había alrededor de 40 personas en el suelo. Todos eran miembros de la familia Wang. Las mujeres comenzaron a llorar. Todas estaban llenas de miedo. Además de las personas vivas, solo había cuerpos sin cabezas. Teng Huayuan sonrió mientras agarraba a una persona. Esta persona era el tercer tío del padre de Wang Lin. Era actualmente el miembro más anciano de la familia Wang. Rodeado de gritos, su alma fue tomada por Teng Huayuan y murió. Wang Gao miró la escena atónito. Ni siquiera notó que la mano que Wang Suo usaba para sujetarlo ya había dejado marcas de sangre en su cuerpo. Wang Suo no se atrevió a mirar a sus padres entre la multitud. Bajó sus ojos inyectados en sangre. El cuarto tío de Wang Lin había vivido en la naturaleza durante mucho tiempo, por lo que era mucho más valiente que la mayoría de la gente. Soltó una sonrisa irónica y parecía haber reflexionado a fondo sobre todo.
Su esposa había muerto un año antes y su hijo ya había sido enviado a una secta de artes marciales, por lo que ya se había marchado. Preguntó en voz alta. Inmortal, ¿qué ha hecho mi familia Wang para ofenderte? Sé que para ti los mortales somos como hormigas, pero incluso las hormigas tienen derecho a saber la causa de todo esto. El cultivador de aspecto etéreo emitió un sonido de sorpresa mientras examinaba a ese hombre. ¿Por qué? Ten Huayuan señaló unas cuantas veces y varias personas más murieron. La sangre salpicó por todas partes desde sus cuerpos desmembrados y destrozados. Alguien de tu familia Wang se atrevió a matar a mi bisnieto, así que decidí eliminar a toda su familia. Con eso, golpeó el aire con su mano derecha y más de 10 personas murieron. Wang Gao se liberó de Wang Suo y estaba a punto de abalanzarse hacia adelante cuando Wang Suo lo inmovilizó de nuevo. El rostro de Wang Suo estaba bañado en lágrimas mientras susurraba. Wang Hao, no importa cómo fuera antes, tenemos que sobrevivir. Solo viviendo podremos vengarnos. El cuarto tío de Wang Lin esbozó una sonrisa amarga y dijo. Inmortal, ¿cómo es posible que alguien de mi familia Wang haya matado a tu bisnieto? En estos últimos cientos de años, mi familia Wang solo ha tenido 3 inmortales. De repente se detuvo, como si hubiera comprendido algo. Entre los sobrevivientes, el padre de Wang Suo se arrodilló en el suelo y dijo. Inmortal, ¿el que mató a tu bisnieto se llamaba Wang Lin? Un destello frío cruzó los ojos de Ten Huayuan mientras pensaba en secreto. Wang Lin, así que se llama Wang Lin. Miró al padre de Wang Suo, extendió la mano y lo levantó frente a él. Lo miró directamente a los ojos y dijo, palabra por palabra. Cuéntame todo sobre este Wang Lin. El padre de Wang Suo le contó rápidamente a Ten Huayuan todo sobre Wang Lin, incluyendo dónde vivían sus padres. Pensó con malicia en su mente. Que mueran todos, que mueran. Aunque esta persona no fue asesinada por ustedes, la familia Wang está acabada, así que sus padres también deberían morir. Después de escuchar, Ten Huayuan soltó una risa. Luego cerró la mano. Cuando la abrió, apareció una bola de relámpagos. La empujó casualmente hacia adelante y una onda circular se extendió. El padre de Wang Suo era el más cercano. Al tocar la onda de choque, su cuerpo tembló y se convirtió en polvo junto con su ropa. A medida que las ondas se propagaban, todos los que las tocaban morían y sus almas eran recogidas por la bandera. Cuando la onda estaba a punto de alcanzar al cuarto tío de Wang Lin, este ya había cerrado los ojos, pero una suave luz blanca cubrió su cuerpo y bloqueó la onda de la bola de relámpagos. Ten Huayuan se dio la vuelta y miró fijamente al cultivador de aspecto etéreo. El cultivador suspiró y dijo: Compañero cultivador Teng, deja a esta persona con vida. Me resulta útil. Ten Huayuan esbozó una sonrisa sarcástica mientras señalaba a Wang Suo y Wang Gao y dijo: ¿Entonces no te meterás en el asunto con esos dos? El cultivador sonrió levemente mientras miraba a Ten Huayuan y dijo: Compañero cultivador Teng, ¿por qué preguntas algo tan obvio? Por supuesto que no te detendré, pero si el señor Punan Zi pregunta, tendré que decirle la verdad. Ten Huayuan miró al cultivador de aspecto etéreo. Después de un largo rato, estampó el pie y toda la finca de la familia Wang se convirtió en ruinas. En cuanto a Wang Suo y los demás, ni siquiera los miró mientras volaba hacia la casa de los padres de Wang Lin. El cuerpo de Wang Suo tembló mientras observaba las ruinas. Después de pensarlo un momento, se arrodilló en el suelo y se inclinó en una reverencia. Su frente sangraba y su expresión era extremadamente seria. Wang Gao apretó los dientes. Soltó una risa miserable y se desplomó. Wang Suo se levantó y levantó a Wang Gao. Hizo una reverencia hacia el cultivador de aspecto etéreo y voló hacia la secta Xuan Dao. Todos sus recuerdos de la familia Wang fueron borrados. El cultivador de aspecto etéreo suspiró y pensó: Esto es realmente un pecado. No sé si lo que hice fue correcto o incorrecto. Pero este hombre de mediana edad es realmente excepcional. Salvaré a quien pueda. Pensando en eso, agitó las mangas y desapareció de la finca de la familia Wang junto con el cuarto tío de Wang Lin.
Teng Huayuan llegó casi de inmediato al pequeño pueblo donde vivían los padres de Wang Lin. Con él estaba una pequeña bandera con más de 100 rostros de la familia Wang. Todos ellos tenían expresiones de gran dolor. Olas de gritos miserables provenían de la bandera, provocando olas de viento frío. Después de llegar al pueblo, extendió su sentido divino. Rápidamente encontró la casa de Wang Lin y se apresuró hacia ella. 15 minutos después, Teng Huayuan salió de la casa de Wang Lin. Su mano derecha golpeó la bandera y ésta creció hasta un tamaño gigante mientras Teng Huayuan escupía algo de sangre del alma naciente. Ráfagas de gritos provenían de la bandera mientras aparecían ondas en ella. Lentamente, las ondas desaparecieron, revelando una imagen. Esta imagen mostraba a Wang Lin moviéndose rápidamente a través de una jungla. Teng Huayuan sonrió y con su mano derecha señaló la imagen. En cuanto a Wang Lin, bajo el efecto de este sentimiento inexplicable de terror, guió a sus 3 perseguidores hacia el lugar de reunión de la secta del cadáver. El dolor, dolor inimaginable, dolor indescriptible. Este tipo de dolor ahogó a Wang Lin como una inundación. Los cultivadores eran muy sensibles hacia ciertas cosas. Wang Lin experimentó un sentido de pánico que nunca había sentido antes. Los rostros de sus padres aparecieron ante él. Poco después, Wang Lin vio una escena que recordaría por el resto de su vida. No. 2 corrientes de sangre fluyeron desde sus ojos. Su expresión era de dolor, su cuerpo temblaba y fragmentos de energía espiritual yin se movían violentamente en su interior, completamente fuera de su control. Cada planta en un radio de 10 metros a su alrededor se congeló. Esta aura de congelación seguía creciendo en intensidad. Fue en ese momento que el Yi, dentro de Wang Lin, ascendió sin cesar, alcanzando el reino Yi. Capítulo 105. Reino Yi de una era pasada. En tiempos antiguos, Yi, Dao y Shi eran los 3 reinos de energía espiritual que eran difíciles de comprender. En términos de misterio, el reino Yi no puede compararse con el reino Dao. En términos de impredecibilidad, el reino Yi no puede compararse con el reino Shi, pero si alguna vez aparecía un cultivador del reino Yi en la antigüedad, era una catástrofe. Aunque el reino Yi no es tan misterioso como el reino Dao ni tan impredecible como el reino Shi, en cuanto a lo aterrador que es, el reino Yi y los otros 2 simplemente no pueden compararse. Los cultivadores con el reino Yi, sin duda, serán varias veces más poderosos que otros cultivadores del mismo nivel y su energía espiritual se basará completamente en el reino Yi. Por lo tanto, la única palabra para describir el reino Yi es aterrador. Entre cultivadores del mismo nivel de cultivación, un cultivador del reino Yi es invencible. Sin embargo, la debilidad del reino Yi también es muy obvia. Con el reino Yi, un cultivador nunca puede alcanzar la etapa de cortar el espíritu. La etapa tardía del alma naciente es el límite. No obstante, un cultivador del alma naciente tardía con el reino Yi es alguien con quien ni siquiera un cultivador de cortar el espíritu querría meterse. Si esto fuera todo, entonces el reino Yi no se consideraría tan aterrador. Lo que realmente es aterrador es que, en la antigüedad, cuando un cultivador de transformación del alma estaba pasando por sus pruebas, se descubrió que tenía el reino Yi. Esta noticia alarmó a todos en el mundo antiguo de la cultivación y los llenó de miedo. Hay que decir que este cultivador arrasó con el mundo de la cultivación durante 3000 años. En esos 3000 años, fue como un rey en el mundo de la cultivación. Si alguien lo descontentaba, él exterminaba a su familia y secta. En esos 3000 años, solo mencionar su nombre hacía que la piel de la gente se erizara. El reino Yi es una existencia que desafía al cielo. No solo hace que alguien sea invencible en peleas contra cultivadores del mismo nivel de cultivación, sino que la energía espiritual infundida con el reino Yi puede llevar las técnicas a sus extremos. Todo esto ya es abrumador, pero cuando se elimina la única debilidad de no poder alcanzar la etapa de cortar el espíritu, entonces cuando aparece un cultivador más allá del alma naciente con el reino Yi, realmente se convierte en una catástrofe. Por esto,
siempre que aparece un cultivador del reino Yi, es cazado por todos los demás cultivadores. El reino Yi fue considerado por el mundo antiguo de la cultivación como algo verdaderamente desafiante al cielo. Si el camino de la cultivación demoníaca se considera una bestia feroz, comparado con el reino Yi, es solo una mascota domesticada. La verdad es que en la antigüedad, el estudio del reino Yi nunca se detuvo, pero al final, solo hay un entendimiento introductorio de él. Afortunadamente, solo esa persona parecía capaz de superar el límite de cortar el espíritu del reino Yi. Todos los sucesores del reino Yi en generaciones posteriores se quedaron estancados en la etapa tardía del alma naciente. La mayoría de los registros sobre el reino Yi se han perdido a lo largo del tiempo. En la actualidad, la gente no sabe cómo surgió el reino Yi ni cómo obtenerlo. Solo en las bibliotecas de sectas muy grandes en países de cultivación de alto rango hay algunas descripciones del reino Yi. En algún momento durante la antigüedad, en el país de Gunie nació un cultivador genio. A la edad de 10 años, ya había alcanzado la etapa de formación del núcleo y su secta fue aniquilada por otras sectas. 5 años después, apareció un misterioso cultivador y, en el plazo de un mes, mató a más de 10 cultivadores. La sangre cubrió el cielo. Con un cultivo solo en la etapa inicial del alma naciente, no solo podía matar con facilidad a otros en el mismo rango que él, sino que incluso era capaz de eliminar a cultivadores en la etapa de separación del espíritu. Al final, tanto las sectas ortodoxas como las demoníacas enviaron a un cultivador en la etapa de transformación del alma y lograron matarlo. En la antigüedad, el país de Agua Clara fue destruido y el rey del país ingresó en una secta. 30 años más tarde, él abandonó la secta y emprendió una masacre contra todos los cultivadores. No importaba si eran hombres o mujeres, ancianos o jóvenes, él los mataba a todos. En solo 7 días, no quedó ningún cultivador en el país de Agua Clara. Ni siquiera su propia secta pudo escapar. La sangre tiñó de rojo el suelo de Agua Clara. Justo cuando los países de mayor cultivo preparaban expertos para eliminarlo, la sangre en Agua Clara comenzó a hervir. Usando esa sangre para matar a sus enemigos, el rey desapareció en medio del caos. Algunos creen que sufrió una retribución divina. Todas estas cosas tienen un punto en común. Todos estos cultivadores poseían el reino Yi. En cuanto a cómo obtuvieron el reino Yi, nadie lo sabía. Algunos creen que experimentaron un cambio, mientras que otros creen que todos tenían el mismo tesoro mágico. Con la herencia de ese tesoro, cualquiera que lo posea podría obtener el reino Yi. Numerosas especulaciones se propagaron, pero con la desaparición del mundo antiguo de cultivo, todos estos rumores también se extinguieron. Nadie sabía que, en ese momento, en el país de cultivo de rango 3 de Shao, un país al que nadie prestaba mucha atención, en un lugar pequeño llamado el Valle Hueming, un cultivador llamado Wang Lin se estaba acercando al verdadero reino Yi. Si Teng Huayuan hubiera sabido todo esto, no importaba qué, él no habría sido la persona que actuara como catalizador para el nacimiento de un cultivador del reino Yi. Wang Lin se arrodilló a medias en el suelo. Todo dentro de unos 6 metros a su alrededor estaba cubierto de hielo. En su pecho, la perla que desafía al cielo emitía un brillo negro nunca visto antes mientras se movía y flotaba sobre su cabeza. Teng Huayuan usó la conexión de Wang Lin con su familia para dejar un mensaje en su mente. Te esperaré fuera del valle Huemin. Si no llegas antes de que se abra el valle, destruiré el estandarte del alma y las almas de tu familia se perderán para siempre. Los 2 cultivadores masculinos y la femenina de la secta Tian Dao lo alcanzaron. De repente, se detuvieron a una docena de metros de distancia porque el suelo cubierto de hielo les hizo sentir un escalofrío en el corazón. El joven en el centro del hielo era especialmente aterrador. El aura destructiva que emanaba de él incluso hizo que la piel del discípulo en la etapa media de fundación establecida se erizara. Después de dudar un momento, el cultivador en la etapa media de fundación establecida tomó una decisión. Hizo un gesto con la mano y dijo: Retirémonos. Justo cuando iban a irse,
La mujer miró fijamente la perla que desafía al cielo sobre la cabeza de Wang Lin y dijo: Hermano mayor, esa perla me resulta muy familiar. El otro hombre dijo: Esto es la perla de la que nos habló el ancestro. Espera, no, los grabados en esta perla son diferentes. La que nos mostró el ancestro tenía nubes, pero esta tiene hojas. El cultivador en la etapa media de fundación establecida se sorprendió. Miró con más atención y su expresión se volvió más seria. Pero pronto, la avaricia se apoderó de su corazón. Aparte de los grabados, todo lo demás en la perla coincidía con la que les había mostrado el ancestro. El pensamiento del premio por esa perla le vino de repente a la mente. Quien la entregue recibirá un tesoro mágico de nivel transformación del alma, su secta obtendrá 10 marionetas al nivel de transformación espiritual, y el rango de su país se elevará en 1. El cultivador en la etapa media de fundación establecida dijo con decisión: No importa si es la correcta o no, deberíamos tomarla. La mujer sacó una jade de transmisión de voz y estaba a punto de enviar un mensaje cuando el cultivador en la etapa media de fundación establecida la detuvo y le susurró: Aunque esta persona es extraña, si los tres nos esforzamos al máximo, podemos matarlo con certeza. Si avisas a otros y esta perla resulta ser la que describieron, el mérito no será nuestro. Y si nos equivocamos y armamos un alboroto, nos regañarán. ¿Estás loca? La chica se sorprendió. Dudó un momento y luego guardó la jade de transmisión de voz. Los tres inmediatamente sacaron sus tesoros mágicos y los usaron sin decir una palabra. Al mismo tiempo, Wang Lin abrió los ojos. Sus ojos ya no estaban inyectados en sangre. Eran claros como el agua. Una inmensa intención asesina escapó de su cuerpo. A medida que aparecía la intención asesina, la energía espiritual en su cuerpo se movió. El primer efecto del reino Yi mostró su poder. Contra cultivadores del mismo rango, el reino Yi es invencible. Mirando a los tres, Wang Lin agitó la mano con una expresión sombría. Con un destello de luz azul, el hielo en el suelo se movió e instantáneamente rodeó a los tres. Sus expresiones y acciones se congelaron en el momento en que actuaron. Wang Lin se puso de pie. Extendió su mano derecha y tomó la perla que desafía al cielo. Después de colocarla de nuevo cerca de su pecho, pasó junto a los tres. Aparecieron grietas en el hielo que cubría a los tres. El hielo se rompió y los tres murieron. Wang Lin se movía en silencio a través del valle de Hueming cuando una espada voladora apareció de repente ante él. Apareció un joven. Sin decir una palabra, el joven apuntó con su dedo hacia Wang Lin y la espada voladora se lanzó hacia él. Wang Lin no se detuvo. En el momento en que la espada estaba a punto de perforar su cuerpo, apareció hielo frente a la espada y, en un abrir y cerrar de ojos, la espada voladora quedó congelada. El joven se sorprendió y rápidamente retrocedió. Originalmente, el joven había visto que Wang Lin estaba solo en la etapa inicial de establecimiento de fundación, por lo que quiso venir, matar a Wang Lin y robarle sus tesoros. Sin embargo, no esperaba que Wang Lin no necesitara moverse para destruir su espada voladora. Se sintió en pánico. El único pensamiento en su mente era huir. Pero antes de que pudiera retroceder más de unos pocos pasos, un rayo de luz verde pasó rápidamente. La pequeña espada voladora perforó su pecho. Su cuerpo se convirtió en hielo y cayó al suelo. Todo este tiempo, Wang Lin no se detuvo ni por un segundo. Un día después, en algún lugar dentro del valle, 8 personas de las sectas demoníacas y ortodoxas estaban luchando entre sí, con varias personas de cada lado observando. En algún momento, la solitaria figura de Wang Lin salió caminando. Caminó hacia adelante como si no los viera en absoluto. Entre las personas que observaban, un hombre de mediana edad de la secta demoníaca frunció el ceño. Sin decir una palabra, lanzó un talismán de trueno hacia Wang Lin. De repente, un trueno apareció desde el cielo y golpeó a Wang Lin, pero cuando estaba a punto de impactarlo, apareció hielo. Incluso logró congelar cosas intangibles como el rayo. Esta escena hizo que todos dejaran de pelear mientras miraban atónitos a Wang Lin, que caminaba hacia ellos sin expresión alguna en su rostro. Pronto,
el pecho del hombre de mediana edad que había lanzado el talismán emitió un destello verde. Su cuerpo se congeló y murió. Todos se sorprendieron. Antes de que pudieran reaccionar, Wang Lin ya estaba frente a ellos. Frente a él estaban 4 personas. Antes de que pudieran hablar, vieron una luz azul y se congelaron, siguiendo los pasos del hombre de mediana edad. En ese momento, todos se apartaron a los lados mientras un discípulo vestido de blanco unía sus manos y dijo: ¿De qué secta eres, compañero cultivador? Soy Zhou Wan, un discípulo de la secta Yuantian. Wang Lin lo ignoró y siguió caminando. Gradualmente, todos se apartaron de su camino. Cuando Wang Lin se alejó 100 metros de la multitud, un joven discípulo de una secta demoníaca miró fijamente a Wang Lin y se burló en su interior. Mataste a mi hermano mayor. Te recordaré. Wang Lin se detuvo de repente. Sintió un fuerte intento de matar que venía de detrás de él. Se dio la vuelta y miró fríamente al discípulo de la secta demoníaca. Bajo la mirada de Wang Lin, el discípulo sintió que todo su cuerpo, por dentro y por fuera, se volvía tan frío como el hielo. Rápidamente bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a Wang Lin. Cada cultivador que vio esos ojos contuvo la respiración. Esos ojos estaban completamente muertos y llenos de intención asesina. Cualquiera que viera esos ojos sentía que todo su cuerpo se enfriaba. Después de mirar al cultivador por un momento, Wang Lin se dio la vuelta y siguió caminando. Un destello de luz verde apareció en el pecho del discípulo. El discípulo tosió sangre y cayó al suelo. Su cuerpo se congeló de inmediato. Incluso la sangre que tosió se convirtió en hielo antes de tocar el suelo. Nadie se atrevió a respirar profundamente y, después de que Wang Lin se fue, nadie quiso pelear más, así que todos se dispersaron. De esta manera, Wang Lin viajó a través del valle de Hueming. Si alguien lo ofendía, lo congelaba con un movimiento de su mano. Ni siquiera los cultivadores en la etapa tardía de establecimiento de fundación podían resistirse. Después de matar a unas pocas personas, todos huyeron. En 3 días, el número de cultivadores que murieron por la mano de Wang Lin fue incontable.